De lo malo, yo no sabía nada. Cuando yo entré, mejor, ¿no? Lo mejor. Sí, pues yo metí la pata ese día. Bien, entonces aquí estoy ya compartiendo el escritorio y con respecto a los números reales que ya prácticamente estábamos terminando las aplicaciones, vamos a dar algunas especificaciones del... Hay preguntas tipo, ¿no? De las cuales generalmente vienen en una práctica calificada, las cuales son en, generalmente problemas clásicos y aquellas que se refiere a un texto, ¿no? Es decir, un caso que puede ocurrir en la realidad, ¿no? Como por ejemplo ahí tenemos los problemas de inversión. Pues vamos a abrir el archivo. Ella vio que yo estaba. Ella ni más lo que había votado. ¿Cómo no tocar, no? Sí. Yo sí, yo también en eso lo trato de no. Ya, este es el archivo correspondiente al, ¿no? A nuestro horario inicial, el habitual. Vamos a abrirlo. Está un poco lenta la máquina al momento. Yo aprendí eso, ¿sabes dónde? Yo aprendí eso allá en los pisos. Eso también. Yo también estaba acá en la época que siempre trabajaba. Entonces, Ya, entonces ese es el ciclo de nivelación en el cual a usted le corresponde. Ahí se puede apreciar los cursos que está ahí dictando, ¿no? Vamos a agrandar un poco más la pantalla. siempre fin de semana, pero allá en los pisos, súper tranquilo. Ya, entonces son dos profesores que estamos dictando el curso, Gavilán Gamarra y yo, ¿no? Este figura. Entonces el horario real que nos corresponde es el que dice viernes 14 a, o sea, 2 de la tarde a 3:30. Me llamaron en la tarde para verificar, entonces yo les dije eh, que como se les cruza pues el horario con otro curso, habíamos optado pues por el modo virtual, ¿no? Pero me dice que no está aprobado por el decanato y tenía que aceptar pues el horario que nos dieron, ¿no? Y los sábados mañana vamos a tener de 9 a 11:15, ¿no? Como figura acá. Entonces es el horario que nos han dado inicialmente. Entonces quiere decir que mañana tenemos que
están ahí en el aula 412. Entonces continuando pues con el tema de los números reales, porque ya deberíamos estar entrando a la recta, que sería la tercera semana, pero nos falta complementar algunas cosas de este capítulo de los números reales, ¿no? Con respecto casualmente a las desigualdades. En el momento que se me ha desarmado el dispositivo. Bien, ya está mejor. Entonces ya habíamos explicado algo con respecto a las propiedades de los números reales y cómo se pueden resolver cierto tipo de ecuaciones, y teniendo en cuenta eh, de que, por ejemplo, si el denominador contiene una variable, entonces tenemos que acotar eh, la solución de tal manera de que esas cantidades que el cociente se hace indeterminado tenemos que obviar, ¿no? Entonces, con respecto pues a las desigualdades y valor absoluto, que es siempre un caso muy importante cuando tenemos eh, ejercicios tipo, en los cuales generalmente vienen en las prácticas dirigidas, tenemos que saber aplicar algunas propiedades que figuran en este capítulo. Entonces, entre las propiedades, vamos a ampliar aquí la... Y figuran, por ejemplo, de que si dos cantidades, aquí entre las propiedades de decir, y así tenemos dos cantidades, una en el numerador y en el denominador, en los cuales cumplen una desigualdad. Entonces podemos poder acomodar la ecuación y como un producto, ¿no? Porque es semejante la ley del signo, colocarlo como el producto o división, ¿no? Entonces cuando nosotros lo colocamos como producto, entonces se nos facilita los cálculos algebraicos para encontrar su solución. Ya habíamos resuelto este tipo de ejercicios cuando tiene tres miembros, el miembro central de la derecha y la izquierda, y que se toman dos a dos, ¿no? Ese es lo que hicimos en la clase anterior, ¿no? Cuando tenemos este tipo de problema que está más abajo, es simplemente manipulación algebraica. Uno de las cantidades puede pasar hacia el otro miembro y desarrollarlo en forma común y corriente, como desarrollamos dos fracciones, ¿no? En este caso pasaría a restar. A ver, vamos a hacerlo, por si acaso, en la pregunta número 6, ¿no? Entonces vamos a copiar la pizarra. Entonces vamos a activar en la pizarra, aquí en dispositivo.
Hay que nivelarlo esto. Entonces la propiedad pues que le estaba explicando antes era pues de que si tenemos una fracción, una de las propiedades de las desigualdades nos dice pues de que si tenemos dos cantidades, A por B, ¿no? Los cuales pues puede ser de que correspondan a una desigualdad, digamos, mayor que cero, entonces lo cual implica de que el producto tiene que ser positivo. Pero al ser positivo, entonces o los dos pueden ser negativos o ambos tienen que ser positivos, ¿no? Ya que tenemos menos por menos da más y no da la cantidad positiva. Y, y con mucha más razón si fueran positivos, ¿no? Pero si uno es negativo y el otro positivo, entonces no cumpliría con la desigualdad. No, más bien cumpliría con otra propiedad de que nos dice de que A por B debería ser menor que cero. Ojo que se le puede poner en mayor igual y menor igual, ¿no? Esta propiedad es válida para ambos casos, ¿no? Entonces si tenemos que es menor a cero, entonces de ahí con uno de ellos sí podría ser negativo y el otro obviamente tiene que ser positivo para que el producto no por lo menos pues me dé una cantidad negativa, ¿no? Entonces esa es la propiedad clásica de las desigualdades, ¿no? Y la propiedad que le estaba mencionando en un principio nos dice pues de que si tenemos una fracción y vamos a escribir aquí una fracción cualquiera A entre B y digamos que es mayor a cero, mayor o igual también puede ser, no hay ningún problema. Entonces esta división se puede colocar como un producto y cumple con la misma propiedad, ¿no? Es decir, se puede reorganizar la escritura y vamos a tener A por B en lugar de A entre B, ¿no? Y eso va a cumplir con la propiedad también de que es mayor o igual que cero. Y otra propiedad podría ser de que sea lo contrario, igualito, no si fuera menor a cero, para no ocupar, para no ocupar espacio, de que si tenemos A entre B que sea menor o igual que cero, entonces vamos a tener de que se puede poner como un producto y cumple con la misma desigualdad, ¿no? Entonces sucede pues de que cuando colocamos, reordenamos la fracción en un producto, entonces va a ser un poco más manipulable la ecuación de tal manera que podemos encontrar la solución, ¿no? En ambos casos, ¿no? Esa propiedad es muy importante también, ¿no? Y con respecto al valor absoluto, como dice ahí la diapositiva, ¿no? Entonces se trata de que todas las cantidades eh, el cual señala el símbolo de la barra absoluto, es decir, la cantidad que está internamente expresada, es que siempre tiene que ser positivo, ¿no? Entonces, en el PDF que les puse, ahí decía, ¿no? De las propiedades de valor absoluto, ¿no? En donde el valor absoluto de una cantidad numérica sea a una cantidad real, las barras significa valor absoluto, la propiedad nos dice que esta cantidad siempre tiene que ser mayor o igual que cero, ¿no? Entonces quiere decir pues que si ya fuera una cantidad positiva, no habría ningún problema, ¿no? Su valor absoluto
cumple con la desigualdad. Pero si la cantidad A fuera una cantidad negativa, entonces para que sea una cantidad positiva, mayor o igual que cero, tenemos que cambiarle de signo, ¿no? O sea, me refiero a esto. Si A es positivo, ¿no? Entonces es igual a escribir esta desigualdad simplemente A mayor o igual que cero, en el caso en que A fuera positivo. Pero ¿qué pasaría si A fuera una cantidad negativa? Entonces, naturalmente, para que sea una cantidad positiva hay que cambiar de signo, ¿no? Entonces, si A es negativa, ¿no? Entonces quiere decir de que a la expresión, que no necesariamente tiene que ser una cantidad unitaria, puede ser una expresión algebraica, un factor, o un producto de factores también, ¿no? Entonces esa cantidad tiene que ser cambiada de signo, ¿no? Y se le escribía así, ¿no? Menos A. Y ya tenemos una cantidad mayor a cero, ¿no? Entonces esa es la propiedad del absoluto. Después vamos a ver un ejemplo. Entonces A no necesariamente tiene que ser un entero, ¿no? Puede ser que sea una cantidad fraccionaria, un radical, ¿no? Debemos desacostumbrarnos, ¿no? De ver cantidades estrictamente enteras, ¿no? Ya recordamos que estamos en el campo de los números reales, ¿no? Es decir, aquellas que pueden contener decimales limitados o ilimitados. Entonces estábamos por copiar el ejercicio. Entonces el ejercicio que estábamos haciendo mención, para que vean que solamente es manipular en las cantidades, va a ser 2x cuadrado menos 3x. Y la letra es C. Vamos a botar esas propiedades. Y le digo, Todo esto y ya está en la diapositiva. No hay que preocuparse. ellos te dan cuenta de Entonces el ejercicio C era 2x cuadrado menos 3x. Y el otro lado dice 4x cuadrado más 2x menos 5. Menos 5, ¿no? Menos 5 dice. Entonces son fracciones. Aquí es sobre 4. Y el otro es sobre 8. Y el signo no dice que es menor o igual. Entonces, como pueden apreciar, ¿no? Una de las cantidades puede pasar al otro miembro, ¿no? Y efectuarlas, ¿no? Como también puede hacer de que, como ambos denominadores tienen cuarta, directamente sacarle cuarta, ¿no? Que parece que se simplifican más rápido, ¿no? Entonces, si sacamos pues cuarta, nos queda como denominador 1 y aquí queda cuarta denominador 2. Y entonces nos queda nada más simplificarla. No podemos hacer el arreglo del aspa
Entonces nos quedaría el 2 multiplicando esa cantidad a todo este factor del numerador, que sería 4x cuadrado menos 6x. Quedaría el signo tal como está. Y el 1, como no implica nada, es el elemento neutro multiplicativo, nos quedaría la misma cantidad. Entonces ahí se puede apreciar de que la ecuación se simplifica, ya que el 4x al cuadrado son iguales en ambos miembros y se pueden eliminar, ¿no? Y entonces ya nos quedaría pues simplemente factores en x y términos independientes. Pasando el 6 al otro lado, tendríamos 4x y el 5 pasaría con el signo cambiado, ¿no? Entonces aquí pues x debería ser mayor a 5 cuartos. Esto implica de que x es mayor a 5 cuartos. Entonces ahora sí vamos a aplicar la propiedad. Primero podemos aplicarla a simplemente cantidades. Aquí nos da negativo, pero nos recomiendan siempre hacer un caso positivo. Ya, por ejemplo este. Tiene solamente dos cantidades. Antes de hacer 3, es mejor debemos empezar con 2. Entonces aquí tenemos x menos 1 entre x más 2. Tenemos en el numerador x menos 1 y en el denominador x más 2. Y la desigualdad es mayor o igual. Es mayor o igual que 2, ¿no? Bien, ¿qué hubiera pasado si nos da una desigualdad de ese tipo? En que nos dice de que es mayor a 0. Vamos a modificarla para poder ilustrar el ejercicio que le estaba explicando teóricamente al principio. ¿Y qué hubiera pasado si nos hubiera dado simplemente una fracción mayor o igual que 0? Claro, si es un número, al ser la regla del ASPA y ya se simplifica, ¿no? Pero si tenemos es mayor o igual que 0, lo que podríamos hacer es aplicar la propiedad que marcamos en antes, ¿no? Si tenemos dos cantidades que están dividiendo y que son mayores, la operación es mayor o igual que 0, y se puede poner como un producto. O sea, podríamos imaginar que esto es A, arriba es A, abajo es B. Entonces, aplicando la propiedad A entre B mayor o igual que 0, se puede poner como A por B mayor o igual que 0. ¿No? Entonces, lo podemos escribir de esta forma. De que x menos 1 multiplicado por x más 2 es mayor o igual que 0. ¿No? Y cumple con la misma desigualdad. ¿No? Entonces, esa es la propiedad de los números reales que se explicó en antes. Aquí ya estamos aplicándolo. Bien, entonces ahí tenemos dos factores, ¿no? Lo cual implica doble solución. ¿No? La primera solución implica con x menos 1 de que sea mayor o igual que 0. Oye, ¿cómo es ahí? Perdón, todo el factor. Es decir, x menos 1 mayor o igual que 0. Y el otro también tiene que ser positivo. Por lo menos, ¿no?
Entonces debe cumplir de aquí también el segundo factor, que es x más 2, que tiene que ser positivo, ¿no? O sea, ambos se tienen que cumplir. Entonces uno me da pues un conjunto solución y la otra también, ¿no? Y ambas se tienen que cumplir simultáneamente. O sea, no el O, sino el I. Porque recordamos pues que los conectivos lógicos, ¿no? Los que más, se conocen normalmente son en matemática mayormente los principales I y el O. ¿No? O sea, el I quiere decir que ambos se cumplen y el O significa de que basta de que uno se cumpla. ¿No? Entonces, como aquí los dos están implicadas en una sola función de este producto, entonces se tienen que cumplir ambas. Bien, entonces por este lado, del primer factor, tenemos de que señala de que x tiene que ser mayor que 1, ya que el 1 pasaría con positivo, ¿no? Entonces esto se puede graficar. Es mejor graficar a los dos al mismo tiempo, ¿no? Entonces vamos a poner aquí el eje coordenadas horizontal, el eje unidimensional de las x. Y vamos a poner el 0, el 1, aquí menos 1, ¿no? El menos 2, aquí el 1 positivo, el 2 positivo, etc. Entonces de que x sea mayor que 1, ya que el 1 pasa como positivo, y me está diciendo de que voy a tomar los valores de aquí en adelante, ¿no? Y puede tomar el mismo 0, ya que puede ser también igual. Entonces recordemos que le dibujemos pues el punto negro, ¿no? Que significa de que sí lo puede tomar. Entonces ya sabemos que puede tomar los valores de 1 en adelante. Pero por el otro lado me dice de que x puede tomar valores mayores a menos 2, ya que el 2 pasaría como negativo en el lado derecho. ¿No? ¿Y eso qué cosa quiere decir? De que puede tomar como mínimo menos 2 el valor de x. Entonces ahí tenemos el menos 2 y cómo puede tomar los valores de ese punto en adelante, incluyendo este mismo punto. No lo ponemos como un punto cerrado y señalando pues los valores hacia adelante. Ahí tenemos dos campos solución que se están superponiendo. Entonces, ¿cómo se tienen que cumplir ambos a la vez? Nos tenemos que analizar pues de que el punto escogido entre, ¿no?, el conjunto de solución satisfaga ambas partes de la ecuación. No, si yo tomo un punto en este sector que estoy indicando, entonces va a cumplir con la segunda condición, ¿no? Porque es un valor mayor a menos 2. Pero no va a cumplir con la primera, ¿no? Ya que la primera condición nos exige de que el x sea mayor o igual que 1. ¿No? Entonces quiere decir que este sector es el que va a cumplir con ambas condiciones. No porque cualquier punto, no que yo tome, cualquier punto que yo tome en ese sector, sí va a cumplir tanto con la primera condición como con la segunda. No, la primera no dice que es mayor o igual que 1 y la segunda dice que es mayor o igual que menos 2. Entonces ese sería el conjunto de solución. No, por lo tanto, x pertenece, y lo podemos poner simbólicamente con los signos que ya hemos definido, de 1 hacia más infinito. Entonces ese sería el método analítico.
Pero también tenemos el método práctico. ¿No? El método práctico me dice de que tenemos que tomar las raíces de las ecuaciones, de los factores de las ecuaciones que se está formando. Ahí tenemos ecuación 1, ecuación 2, puede haber más ecuaciones. Ese método es bastante útil, el método práctico, cuando tenemos más factores. Ahí tenemos nada más dos factores. Hemos utilizado este método para ver cómo debería ser un análisis. ¿No? Pero si tenemos más factores, ya que es lo más recomendable, utilizar pues dicha receta. ¿Y qué nos dice esa receta? Ese algoritmo. Nos dice de que pongamos en el eje horizontal, es decir, en el eje X, ubiquemos las soluciones a cada factor. Por ejemplo, aquí la solución de este factor es x igual a 1. Lo ubicamos, ya tenemos un punto. La raíz, ¿no? La primera raíz. Vamos a dibujarlo mejor más a la derecha. 1. Y el otro factor es menos 2, no que es la otra solución, para que sea raíz. Entonces ubicamos el punto menos 2, que debería estar por acá. Bien, entonces ahí se puede observar de que se está formando sectores. ¿No? Entonces siempre el primer sector se considera como positivo. ¿No? Mirando de derecho a izquierda, se le atribuye signos a cada sector. ¿No? Por ejemplo, ahí tenemos un sector de menos infinito a 1, de 1 a menos 2, y el otro sería de menos 2 al menos infinito, ¿no? Ya que esto es indeterminado. De ahí se va al menos infinito y de aquí se va al más infinito. Y ahí tenemos los tres sectores. Entonces los sectores tienen sus polaridades. Se considera pues la polaridad del primer sector, que se forma mirando por la derecha, como positivo, ¿no? Y le ponemos como signo de su polaridad positivo. Entonces, partiendo de ese sector positivo, se dice de que teóricamente los otros sectores van a tomar polaridades alternativas, ¿no? Entonces, si aquí fue positivo, entonces alternativo que sería negativo, el segundo sector. ¿No? Y así terminando con el último sector, que sería de menos infinito hasta menos 2, que sería pues nuevamente positivo. No positivo, negativo, positivo. Bien. Entonces pues como la desigualdad tiene signo mayor, le corresponde a los sectores negativos. Y los sectores positivos, mejor dicho, por el signo, ¿no? Si tuviera signo menor o igual, le corresponde a los sectores negativos. Entonces los sectores positivos, según el gráfico que hemos hecho, son dos, ¿no? Uno de ellos sería el sector que está indicando acá, de menos infinito de 1 a más infinito. ¿No? Y el segundo sector pues me dice, ¿no? De que toma los valores de menos infinito a menos 2. Entonces quiere decir que tenemos dos rangos de solución, no solamente el rango que hemos indicado. Entonces quiere decir que tenemos dos conjuntos de solución, ¿no? Y se puede comprobar, ¿no? Ustedes toman cualquier valor dentro de este sector y tienen que cumplir con la desigualdad.
Y por ejemplo pueden tomar un número cualquiera dentro de este rango. Vamos a tomar por ejemplo el 2 positivo. ¿No? Entonces ese punto 2, como está en el rango solución, debería cumplir con la desigualdad. Entonces, reemplazando su valor, tendríamos 2 menos 1, que nos daría 1. Si reemplazamos acá, nos daría 2 por 2, 4. Y nos daría aquí 4. No, y 1 por 4 nos da una cantidad positiva. Por lo tanto, cumple con la desigualdad. Y así podemos tomar cualquier valor, no necesariamente entero. Puede ser un valor fraccionario, un valor radical. Y va a cumplir igual con la solución. Ahora pues, ¿qué pasó? ¿Por qué no nos dio este rango solución? Es decir, de menos infinito al menos 2. Es simplemente porque nos faltó analizar más. Yo solamente estaba indicando de que puede ser positivo el primer factor o el segundo. Pero resulta de que tenemos que tener en cuenta de que dos valores negativos multiplicados, él nos tiene que dar una cantidad positiva también. Alguien que quiere entrar, ¿no? A ver, vamos a ver. ¿Quién será? Bien, entonces ya lo admitimos. Bien, entonces estábamos indicando pues de que no nos dio el otro sector que también corresponde a la solución, porque nos faltó analizar más. Nosotros pues solamente le habíamos indicado de que para que se cumpla esta desigualdad, el primero tiene que ser positivo, mayor o igual que 0, y el segundo también, porque a multiplicados positivos nos tiene que dar una cantidad positiva. Entonces, ¿cómo completar el análisis? ¿No? Entonces, por propiedad sabemos de que si multiplicamos dos cantidades negativas, también nos da una cantidad positiva. Por lo tanto, no necesariamente tiene que ser esta cantidad mayor a 0, también puede ser negativa. Pero si es negativa, la otra también tiene que ser negativa. No para que cumpla con la desigualdad. Entonces, si hacemos el otro caso complementario, es el caso 1, ¿no? Y el caso 2 sería de lo contrario, ¿no? X menos 1 de menor a 0 y el x más 2 también tiene que ser negativo. ¿No? Y tenemos ya la otra posibilidad. Y la otra posibilidad tiene otro gráfico, ¿no? Entonces el otro gráfico ya me indicaría el otro conjunto de solución. ¿No? Entonces quiere decir de que el x tiene que ser menor a 1 de este punto para abajo, haciendo aquí para abajo. Mientras que el otro sector, el otro factor, que es x menor o igual que menos 2, sería de este punto hacia la izquierda, ¿no? Hacia el menos infinito. ¿No? Mientras que aquí me da hacia el más infinito, aquí tiene que ser hacia el menos infinito. Entonces, como se puede observar, los puntos que satisfacen ambas condiciones tienen que estar dentro del sector que estoy señalando con el dedo, ¿no? O sea, de aquí, cualquier punto puede ser solución. Más bien, no lo de acá, porque lo que está en este sector solamente va a satisfacer uno de los casos, pero el otro
no lo va a satisfacer. Y también pueden hacer la comprobación. Pueden tomar cualquier valor que esté a la izquierda de menos 2, incluyendo el mismo menos 2. Vamos a tomar un punto dentro. Por ejemplo, el menos 5. ¿No? Pueden tomar aquí el menos 5 y van a ver de que va a cumplir también con la desigualdad. ¿No? Entonces reemplazan menos 5 y elevar menos 6, ¿no? Menos 5, menos 1, menos 6. Y si lo pasan aquí, le va a dar menos 3. ¿No? Menos 5 más 2, menos 3. Y menos 3 por menos 6 le va a dar una cantidad negativa. Positiva, mejor dicho, porque menos por menos da más. Por lo tanto, va a cumplir también con la desigualdad. ¿No? Entonces quiere decir que se tiene que hacer doble análisis. ¿No? La primera suponiendo de que ambos son positivos y la segunda suponiendo de que ambos son negativos. Pero como ustedes pueden observar por el método práctico, su solución es prácticamente inmediata, es más mecánica, ¿no? Entonces vuelvo a repetir para que el alumno que acaba de ingresar, de repente ese método ya lo sabe, porque también se enseña cuando uno lleva cursos de preparación para el ingreso, para encontrar el conjunto de solución, ¿no? Solamente que de repente algunos se han olvidado y es bueno recalcar, ¿no? Porque generalmente este tipo de ejercicios viene pues en una práctica calificada, ¿no? Entonces consiste pues en tomar los puntos solución a la expresión. Si la expresión, por ejemplo, fuera un polinomio, entonces nosotros debemos hacer el intento de factorizarlo. Es decir, de ponerlo como un producto de factores. Entonces, una vez que lo colocamos con un producto de factores, ya vamos a tener de esta forma, ¿no? Factores independientes. ¿No? Y así sacar los polos, o sea, las raíces de cada uno de ellos. Por ejemplo, aquí la raíz es 1, porque me da 0. Y aquí la raíz es menos 2. Entonces, esas raíces lo ubico aquí en el eje de las X, el eje horizontal. Entonces ya los ubiqué, 1 y menos 2. ¿No? Entonces se va a formar 3 sectores. Es decir, que si vienen más puntos, entonces se va a formar más sectores, dependiendo de la cantidad de factores que tengo. Pues. En este caso solamente tengo 2 factores, los cuales forman 3 zonas. ¿No? La primera zona, partiendo del menor, sería de menos infinito al menos 2. Eso sería de menos 2 a 1. Y el otro de 1 a más infinito. Ojo que no debe haber cruces de sectores. Por ejemplo, no puedo decir de esta forma. No puedo decir de que el primer sector es de menos infinito a menos 2. Y de que el segundo sector, el negativo, es de menos 2 a 1. Y el último sector sería de 1 al más infinito. No puedo decir eso. Por esa sencilla razón de que el primer sector considera menos 2 y el segundo también. ¿No? Y cada sector pues debe ser independiente de cada uno. O sea, un mismo punto no puede pertenecer a 2 sectores. Y entonces como así no es mayor igual y menor igual para otro caso, tenemos que considerar de que estos sectores toman el menos 2. ¿No? Porque si yo lo hubiera puesto estrictamente mayor,
entonces no lo tomaría. Pero en este caso, entonces tendría que obviar el punto menos 2 y ponerle abierto. Igualmente acá. ¿No? Ahí tenemos los tres sectores que están formados. Entonces eso es muy importante para cuando veamos límites, ¿no? Considerar bien en las vecindades. Entonces el método práctico, como estábamos diciendo, trata de, primero nos dice que ubiquemos los puntos dentro del eje cartesiano, el eje de coordenadas horizontales, y formemos los sectores que dividen esos puntos a toda la recta, ¿no? Del menos infinito al más infinito. Entonces ahí tenemos el primer sector, el segundo y el tercero. Bien, entonces luego ponerle polaridad a cada sector. Entonces por teoría se considera el primer sector partiendo de la derecha como positivo, ¿no? El segundo sector tendría que ser su alternativo, es decir, negativo. Y así sucesivamente, ¿no? O sea, más, menos, hasta que acabe todos los puntos que tengamos, porque no necesariamente vamos a tener solamente dos puntos, vamos a tener más. No, entonces en eso consiste pues el método práctico, no para encontrar el conjunto de solución. Solamente quería decir después de que a veces no van a encontrar ejercicios que se les colocan para que desarrollen con los factores ya directamente independientes, independizados, ¿no? Si no, se les puede dar un ejercicio para que ustedes lo factoricen. O sea, va a haber doble trabajo, ¿no? Primero factorizarlo y luego aplicar el método, ¿no? Para hallar la solución. Por ejemplo, vamos a abordar esto para poder explicar. Ya, por ejemplo, este producto de factores ha podido provenir de un polinomio cuadrático, ¿no? Y el polinomio cuadrático, pues, lo podemos obtener rearmando esta expresión, ¿no? Aplicando la propiedad distributiva, ¿no? Primero por el primero, por el segundo y así sucesivamente, ¿no? Entonces, haciendo esa propiedad nos queda x cuadrado más 12x y aquí pasaría menos x y menos 2, ¿no? Lo cual, pues, aquí nos quedaría simplificando x nada más, ¿no? Y mayor o igual que 2. Bien, entonces este ejercicio de arriba se ha podido poner así: x cuadrado más x menos 2. No, porque al factorizar esta expresión vamos a obtener ya los factores. Y ya teniendo los factores, yo sé cuál es la solución de cada uno de ellos, ¿no? El primero es 1 y el otro es menos 2. Entonces, la pregunta sería, ¿qué cosa aplicar para poder factorizar? ¿No? Y ahí ya pues es libre, ¿no? Es libre el método. Pueden aplicar el aspa simple, pueden aplicar Ruffini también. Pero el Ruffini es más recomendable pues cuando tengamos polinomios y con más grados superiores a 2. No, porque aquí con aspa simple ya sale directamente. Por ejemplo, nada más busco cantidades que multiplicados me den
la cantidad cuadrática, en este caso sería x por x, y aquí para que me salga menos 2, existe doble posibilidad, ¿no? Entonces busco una posibilidad de tal manera de que al hacer mi aspa me dé el término central, es decir, el x. No, entonces sería pues 2 y menos 1, ¿no? Ya que aquí me da menos x, aquí 2x que sumado, no da x. No, ya tengo los dos factores. El x más 2 y el x menos 1, que está acá. No, entonces es recomendable solamente cuando tengo factores cuadráticos, ¿no? Pero el método de Ruffini, sí hay que a veces hacer un pequeño tanteo. No, el método de Ruffini también lo han hecho en sus repasos para su preparación de ingreso a la universidad. También de repente algunos se han olvidado. Entonces, para poder recordarlo, podemos hacer el ejemplo con este polinomio, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice ese método? Dice que pongamos los coeficientes del polinomio una vez ordenado de mayor a menor en la parte del margen superior, ¿no? Entonces armamos una especie de criba, un esquema, de esta forma más o menos, ¿no? Y aquí en el margen superior pongamos los factores, es decir, los coeficientes de cada factor. No tiene que estar el polinomio así ordenado del grado mayor al grado menor. Entonces aquí el coeficiente que multiplica al término cuadrático es 1. Luego seguiría el de grado 1, ¿no? Y el que esté con grado 1 tiene también coeficiente 1. Y terminaremos con el término independiente que es menos 2. Bien, entonces nos dice pues que pongamos aquí en el otro lado del esquema que se arma para el método Ruffini. Aquí en esta posición, es decir, esta esquina, pongamos las cantidades posibles, todas no, claro, no, una por una. Las cantidades que dividen al término independiente. Entonces las cantidades que dividen al término independiente pueden ser el 2, el menos 2, el 1, el menos 1. No puede ser pues un medio, ¿no? No divide exactamente esa cantidad. Tienen que ser cantidades que dividen exactamente a dicho valor. Al 2, al término independiente, al menos 2 que diga. Y esos valores pueden ser positivos o negativos, de los que dije, ¿no? Es decir, más menos 1, más menos 2. Entonces, como son varios valores, ¿no? Las posibles divisores de esta cantidad, vamos a poner aquí divisores del término independiente, claro, va a ser más menos 1 más menos 2, ¿no? Entonces tengo que probar pues con ellos y ponerlos uno por uno, claro, acá. No, de tal manera de que al hacer el algoritmo de Ruffini, y no de aquí el término cero como residuo, ¿no? Por ejemplo, voy a probar pues con un número que no es raíz. No, por ejemplo, con el 1. Bien, entonces he tomado el 1 de aquí del conjunto de posibles divisores, ¿no? Y el algoritmo que me dice de que el primer coeficiente baja, ¿no? Entonces una vez que están abajo ya multiplicado por
el factor que he cogido, el posible divisor que hemos escogido. Por ejemplo, aquí 1 por 1 me da 1. Entonces lo sumo, me da 2. ¿No? Luego sería 2 por 1 que me da 2. Y como ven la resta, me da 0. Es decir, que dice que no deja residuo. Entonces, si no deja residuo, quiere decir de que es factor. Entonces, quiere decir que el 1 es factor. Si hubiera puesto otra cantidad, digamos menos 1, entonces vamos a ver de que no, sí deja factor. Vamos a borrar y probamos el algoritmo de Ruffini con menos 1. Entonces vamos a ver de que haciendo lo mismo, el primero siempre baja directamente. A multiplicar por menos 1 nos da menos 1. Aquí nos da 0. Y 0 por cualquier cantidad de 0. Por lo tanto, aquí el residuo va a quedar menos 2. O sea, sí va a dejar residuo. Entonces aquí sí que no es factor. El menos 1 no es factor. Entonces el factor se pone lógicamente con el signo cambiado. Porque si se fuera factor, entonces estoy proponiendo de que x más 1 debería componer al polinomio que estoy analizando. Debería dividirlo. Pero el x más 1 no lo divide. Por el simple hecho de que nos deja un residuo. Entonces, ojo con eso de que la cantidad acá se le cambia de 0, de signo, para ponerla como factor. O sea, no he puesto aquí que menos 1, sino su signo cambiado. Y lo mismo sucede con el más menos 2. O sea, si pongo menos 2, es factor. Pero si pongo el 2, va a dejar residuo y no es factor. ¿No? Y eso se puede comprobar. Entonces, pues ese es el procedimiento para cuando ustedes se les puede dar un polinomio, ¿no? Con una determinada desigualdad. Que fuera mayor, menor, menor, igual, etc. Entonces, como ven, ese método práctico es más sencillo de asimilar, ¿no? Pero de todas maneras, siempre es bueno hacer el modo analítico para darse cuenta de lo que lo que está sucediendo. Vamos a hacer otro. Vamos a hacer otro ejercicio. Aquí tenemos un polinomio más extenso para que sirva como ejemplo. Vamos a copiarlo. Más 8 mayor que 0.
Bien, entonces es lo que tenemos, x a la cuarta más 2 no es 12. X al cubo menos 9x al cuadrado en menos 2x en más 8. Entonces tenemos un polinomio más extenso, tiene grado 4. Y aquí el signo no es mayor o igual ni menor o igual, es estrictamente mayor. Entonces podemos observar pues que el polinomio está completo, tiene todos los grados, 4, 3, 2, 1, 0. ¿No? Y como nuestro objetivo pues es hallar los factores, en este caso para aplicar el método que acabamos de repasar, que es el de Ruffini, tenemos que lograr esto, ¿no? De que el polinomio tenga todos los grados. Si por ejemplo le falta un grado, entonces completarlo. ¿Y cómo se completa? Añadiendo un 0 con el grado que le corresponde a ese lugar que le falta. ¿Ya? Y así ya tenemos los coeficientes completos. Bien, entonces como ahí nuestro objetivo es hallar los factores respectivos, ya podemos aplicar el método. Y ese método nos dice de qué. Ahora tenemos el esquema de Ruffini, ¿no? Que tiene esta forma. Ya sabemos que aquí en esta esquina tenemos que ponerle los factores que multiplican, que podían dividir al término independiente. ¿Y cuáles son esos factores que pueden dividir al término independiente? No puede ser el 1, el menos 1, el 2 más menos 2, el 4 y el mismo 8, ¿no? Entonces los divisores, posibles divisores del término independiente, tenemos el más menos 1, el más menos 2, más menos 4 y más menos 8. Es decir, puede ser positivo o negativo. Mientras que en la parte del margen superior le ponemos los coeficientes. 1, 2, menos 9, menos 2 y 8. Entonces vamos a escribirlo. 1, 2, menos 9 y 8. Entonces tengo que buscar entre los divisores cantidades que me den por el método de Ruffini un residuo igual a 0. Por ejemplo, ¿qué pasaría si le pongo 2? Entonces procedo pues a hacer el mismo algoritmo que vimos en antes. El 1 baja directamente. Y todas las cantidades que pongo aquí van a multiplicar al posible divisor, lo que he colocado en esta esquina. Entonces tengo 1 por 2, sumado me da 4, y 4 por 2, 8. Efectuando me da menos 1. Y aquí menos 1 por 2 me da menos 2, el cual sumado me da menos 4. Y menos 4 por 2, menos 8. Entonces tendremos de que aquí sí me da un residuo igual a 0. Lo cual quiere decir de que va a dividir, ¿no?, al polinomio. Ya tenemos un factor. Entonces pone al factor con su signo cambiado, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice? Concluimos de que el factor va a ser x menos 2, ¿no? Se le pone con signo cambiado. Tenemos un factor. Pero ese factor tiene que ser dividido con otro factor.
nosotros si hacemos la división manual, no de este polinomio cuántico con el factor, entonces nos va a dar esto como, ¿no? Como cociente y el 0 como residuo. ¿No? Y este cociente pues tiene grado 3. ¿No? Es decir, va a ser de esta forma, ¿no? X cubo más 4x cuadrado menos x y menos 4. ¿No? Entonces ese va a ser el nuevo divisor. Entonces aquí sí que tengo que repetir el método para poder hallar el, el factor posible que multiplica este polinomio cúbico. Y para hacer eso nuevamente tenemos que aplicar Ruffini. Entonces por eso pues que la regla de Ruffini puede continuar consecutivamente. ¿No? O sea, una vez que lo he empleado, volverlo a emplear. Y así voy hallando los factores en los cuales van a disminuir el polinomio cada vez en un grado menos, ¿no? Entonces aquí podemos ver de que al aplicar por segunda vez el Ruffini, pero al divisor, al cociente mejor dicho, ¿no? Entonces vamos a tener otros divisores, ¿no? Porque aquí el término independiente va a ser ahora menos 4. ¿No? ¿Y cuáles son los divisores? Divisores van a ser todos los factores que pueden dividir al menos 4. ¿No? Los cuales pueden ser más menos 1, más menos 2 y más menos 4, ¿no? Entonces cualquiera de esas cantidades puedo ponerlo aquí en la esquina para continuar con el método de Ruffini, ¿no? Buscando más factores. Por ejemplo, ¿qué pasaría si pongo 1? ¿No? Entonces, repitiendo el método, el 1 baja, 1 por 4, perdón, 1 por 1, 1, y aquí nos da 5, y como ven, ya se perfila como que no es factor, ¿no? Porque 5 por 1, 5, no, sí da, ¿no? 4, está bien, sí da. Entonces aquí menos 1 más 5 da 4, y 4 por 1, 4. Más bien si le hubiera puesto menos 1, no, es muy posible que no sea factor. Entonces podemos ver de que aquí no hay residuo 0, por lo tanto va a ser el factor esta cantidad. ¿No? Y entonces quiere decir de que el nuevo factor va a ser x con esta cantidad si no cambiado. Y lo que nos queda pues como nuevo cociente va a ser una cantidad común y corriente, el cual pues ya lo puedo hacer por el método sencillo, ¿no? Del aspa simple, ya que este es un polinomio cuadrático. Es decir, x cuadrado más 5, x más 4. ¿No? Y esto ya sale pues haciendo los factores que vimos en antes. Y aquí 4 por 1, ¿no? Ya que en x me va a dar 5x. Y de ahí salen los dos factores, pues, ¿no? X más 4 y x más 1. Cuando aplicamos este método, los factores se ponen tal como ven aquí con su mismo signo. Pero cuando aplicamos Ruffini, recuerden que tenemos que cambiarle de signo, ¿no? A las cantidades que hemos puesto aquí en las esquinas. ¿No? Entonces aquí los dos factores van a ser el x más 4 por este lado, y aquí va a ser el x más 1. Entonces ahí se puede apreciar de que tenemos ya todos los factores listos. Tenemos el primer factor, el segundo factor
el tercero, el cuarto. Entonces, como todos son factores, quiere decir de que ese producto de no dichas cantidades puede que nos salga todo el polinomio, o el polinomio original, ¿no? Es decir, que tenemos aquí arriba. Entonces quiere decir que todo este polinomio es equivalente al producto de los factores. ¿Y cuáles son los factores? Lo que estoy indicando. No, eso quiere decir de que simplemente los multiplico. X menos 2, X menos 1, X más 4, con el X más 1. No, entonces este producto me da el polinomio inicial, ya que son sus factores. No, y me dice de que es mayor que 0. Entonces se debe cumplir esa desigualdad. Entonces ya tengo un polinomio ya factorizado común y corriente, en donde podría aplicar ya directamente mi regla práctica. Y la regla práctica que decía, no, de que tengo que poner todos los ceros, o sea, las raíces de los factores en la recta numérica, los cuales van a subdividir todo el eje, o sea, de menos infinito a más infinito, en sectores, ¿no? Para luego colocar su respectivo signo, empezando del lado derecho hacia el lado izquierdo, alternativamente, ¿no? El primer sector va a ser positivo, el segundo negativo, el tercero positivo y así sucesivamente. Entonces vamos a colocar las cantidades, las raíces de cada uno de ellos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos 2, aquí tenemos 1, aquí tenemos menos 4 y menos 1. O sea, quiere decir que el menor de todos va a ser el menos 4. Luego sigue el menos 1, luego el 1, terminando con el 2. Entonces esas cantidades las tengo que acomodar en la recta numérica. Entonces hacemos, tenemos la recta numérica de menos infinito al más infinito. Ubico las cantidades, las raíces. Entonces el menos 2 y el menos 4 vamos a ponerlo por acá. Luego el menos 1 para luego poner el 1 positivo, ¿no? Es mejor no poner el 0, ¿no? A veces hay esa inclinación de poner el 0, pero si pongo el 0 va a confundir. Solamente pongan las raíces. Y el otro va a ser el 2. Entonces, ¿cuántos segmentos se han formado? ¿No? Primer segmento, segundo, tercero, cuarto, quinto. 5 segmentos se ha formado a partir del polinomio factorizado. Entonces luego tenemos que poner estos respectivos signos a cada sector. ¿No? Entonces empezando de la izquierda hacia la derecha. Entonces aquí tenemos de que el primero siempre va a ser positivo, alternadamente negativo, positivo y positivo. Entonces esos son los sectores que se han formado. Entonces ahora me fijo en el signo del polinomio, ya sea factorizado o no factorizado, cualquiera de ellos, ya que tienen el mismo signo. Entonces el signo es mayor.
Entonces el algoritmo me dice de que tengo que tomar los sectores positivos como solución, ya que es mayor a cero. Si hubiera sido menor a cero, tendría que tomar los negativos. ¿Y cuáles son los positivos? ¿No? Son de menos infinito a menos 4, de menos 1 a 1, de 2 a más infinito. Esos son los vectores positivos, en donde podría estar mi solución. Entonces, como es estrictamente mayor, quiere decir que los tomo como puntos abiertos, no como colchetes. Es decir, del siguiente modo, ¿no? Puede que X puede pertenecer a, al primer sector, de que sería de 2 más 2 positivo al infinito, ¿no? Pero también el X puede pertenecer al segundo sector positivo, de menos 1 al más 1, también abierto. Y el último sector sería de menos infinito a menos 4. ¿No? Tendría pues el conjunto de solución, ¿no? Entonces, como se puede apreciar, pues este método es bastante didáctico, ¿no? Es el método práctico que generalmente se usa para encontrar las soluciones de un conjunto de un polinomio factorizado, ¿no? Entonces, en el caso de que la desigualdad es negativa y menor a cero, como se vuelve a repetir, vamos a tener que tomar los sectores negativos, ¿no? Y ponerlo también en una forma de solución como hemos puesto acá, ¿no? Ojo que aquí es la unión de todos. Esa es la forma de poder como poner el conjunto de solución. Entonces falta nada más complementar y con el signo igual, ¿no? Entonces vamos a poner ese signo. Aquí debería ser unión. No, para que esté debidamente representado. Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, si otro caso se puede presentar? En que tengamos un factor repetitivo, es decir, que se está repitiendo. Se puede repetirse 2 veces, 3 veces. Entonces, si ese factor se repite, digamos 2 veces en un ejemplo, tendríamos que
ponerle como una potencia, ya que como está multiplicando el mismo factor, no sería pues el producto de ambos, que sería más fácil ponerlo como, digamos, al cuadrado, ¿no? El factor al cuadrado. Entonces, si la potencia es par, entonces lo que se va a hacer cuando identificamos los factores, ¿no? Es ponerle en el punto de dicho factor, es decir, en su raíz, valores iguales a sus intervalos vecinos, es decir, al intervalo que está a la derecha de dicha raíz y a la izquierda de dicha raíz. Ya, y así es seguir con el método el método práctico para poder identificar sus conjuntos de solución. Y naturalmente todo lo demás es igual. Por ejemplo, si es mayor a cero, tomar los positivos, y si es menor a cero, tomar los negativos. ¿No? Entonces, ese sería el procedimiento para poder hallar ese tipo de solución. Vamos a hacer un ejemplo. No, vamos a borrar este ejercicio. Ya, y vamos a escribir un polinomio de tal manera de que podamos aplicar el caso que acabamos de detallar. En el caso, pues, eh, existe un factor repetitivo con eh, potencia par. Entonces vamos a escribir aquí el ejercicio. El x a la cuarta menos 4x cubo menos 3x al cuadrado más 14x y menos 8. No que sea mayor o igual que 0. Entonces seguimos pues con la recomendación del caso anterior, ¿no? Entonces cuando tenemos un polinomio pues de orden elevado, como en este caso, aplicar el método de Ruffini para poder encontrar sus factores. Entonces vemos que el polinomio está completo. 4, 3, 2, 1 y el término independiente. Entonces trazamos pues nuestro esquema de Ruffini. Colocamos aquí en el margen superior los respectivos cocientes, ¿no? Es decir, 1, menos 4, menos 3, 14, menos 8. Entonces los factores pues que posiblemente dividen a 8, son 1, 2, 4, 8, más menos, claro, correspondiente a sus signos, ¿no? Entonces vamos a probar, por ejemplo, con menos 2. No, entonces si ponemos menos 2, vamos a bajar la cantidad correspondiente. Vamos, creo que no se escucha bien. Ya sí.
Entonces tenemos el 1, pasaría a multiplicar, sería menos 6. Ahí nos daría 12, ¿no? Entonces aquí nos daría 9, que sería menos 18, y aquí nos daría 4, negativo, ¿no? Y 4 por menos 2 nos daría el 8, que no dejaría raíz, ¿no? Entonces ahí tenemos un factor que sería el x más 2. Entonces esto nos daría factor x más 2. Entonces ahí hemos obtenido un polinomio cúbico, el cual pues sus posibles raíces serían 1 más menos 1 más menos 2 más menos 4. Entonces vamos a probar, por ejemplo, con 1 como factor. Entonces aplicando el método sería 1, 1 menos 5. Luego de aquí menos 5, 4. Y efectivamente pues también nos da 0. Entonces tenemos el otro factor que sería el x menos 1. Bien, entonces esto lo pueden hacer por APA o de repente continuar el método de Ruffini. Vamos a ver qué pasa si lo continúa. Entonces sus factores van a ser lo mismo que el anterior. Vamos a volver a probar con la misma cantidad. Entonces tenemos el 1, tenemos 1 menos 4 por 1 menos 4 y aquí nos da 0. O sea que sí que vuelve a repetirse el mismo factor. No, que sería x menos 1. Y el último ya quedaría tal como es, ya que es una expresión lineal, ¿no? X menos 4. Ya quedaría el último x menos 4, que es este factor. Entonces ahí tenemos los 4 factores. Y ahí podemos observar que se está repitiendo uno de ellos, dos de ellos, el x menos 1. Entonces, al multiplicar los dos, tenemos que como son iguales se puede expresar como x menos 1 al cuadrado. Es decir, me daría de que la puedo poner como x más 2. Entonces, por el nombre me refiero, ¿no? Multiplicado por x menos 1 al cuadrado y multiplicado por x menos 4. ¿No? O sea, este producto es este polinomio factorizado. Entonces, su signo se conserva mayor o igual que 0. ¿No? Y ahí tenemos pues que un factor tiene una potencia de par. Entonces, entonces aquí hay una pequeña variación, ¿no? Que nos dice si tenemos ese caso. ¿No? Entonces ya le explicamos en antes de que en ese punto, en donde tiene potencia par, ya no va a ocurrir la alternación de positivo a negativo, no, sino se va a repetir la misma polaridad. Es decir, cuando estamos poniendo los signos, si viene con el signo polaridad más, entonces repetir la misma polaridad, es decir, más al otro lado. Y si viene con polaridad menos, repetir la misma polaridad, es decir, menos también, al otro lado de la misma raíz. ¿No? Y todo lo demás seguiría igual. ¿No? Por ejemplo, aquí ubicamos los puntos, es decir, las raíces respectivas, que van a ser 1, menos 2 y 4. Entonces hacemos que de menos infinito al más infinito. Entonces menos de ellos es menos 2, ¿no? Luego seguiría aquí el 1. Y luego seguiría el 4. Y se van a formar esos segmentos. ¿No? O sea, hasta ahora se repite lo mismo que hemos hecho anteriormente.
Y aquí ya viene la observación, ¿no? Entonces nos fijamos aquí en la raíz que tiene potencia par, ¿no? Y aplicamos lo que les dije, ¿no? Es decir, de que si la polaridad que viene por el lado derecho es positivo, entonces repetir esa polaridad hacia el otro lado. Pero si viene con el signo menos, repetir el mismo signo al otro lado, a su izquierda. Pero sabemos pues que como el signo empieza positivo por el lado derecho, tenemos que este sector es más. El siguiente, como es una raíz común y corriente, sería menos. Pero aquí en esta potencia que se repite, ¿no? Dos veces, ahí aplicar nuestra regla, ¿no? De que eh, así como hemos puesto aquí menos, el otro lado forzosamente tiene que ser menos. Y todo lo demás sigue tal como sigue la regla, ¿no? Es decir, se vuelve a alternar, ¿no? Y así tenemos el conjunto de solución, ¿no? Que van a ser a partir del signo que tiene mi polinomio, en este caso mayor o igual. Entonces, como el signo es mayor o igual, tengo que tomar los sectores positivos. ¿Quiénes son? Son los extremos, ¿no? Es decir, de menos infinito a menos 2 y de 4 al más infinito, ¿no? Y ahí tenemos la solución. Entonces puedo decirle que el x pertenece al intervalo de menos infinito a menos 2. Pero aquí ya no le puedo poner como abierto. No porque es mayor o igual. Tengo que ponerle cerrado. Y el otro sector, ¿cuál era? El 4, ¿no? Ya que es positivo. Del 4 al más infinito. Y aquí tengo que ponerle también cerrado. Porque el signo es mayor o igual. Y eso va a ser la unión, esos dos conjuntos va a ser la solución, ¿no? Entonces ese es el método práctico que se tiene que aplicar a ese tipo de ejercicios. Bien, entonces de repente alguno se preguntará qué pasaría si la potencia es impar, es repetitiva pero de orden impar. Entonces en ese caso pues eh, los signos no van a repetirse como en el caso par, solamente se repite en el caso par, que la potencia sea par. Pero si la potencia es impar, entonces sigue su misma secuencia alternadamente, ¿no? Es decir, más, menos, más, menos, más, menos, sin necesidad de hacer ese, esa repetición que sucede en el caso de que la potencia de la raíz sea par. Entonces, por ejemplo, hay uno de los ejercicios en donde el término de la derecha que está en la desigualdad no es cero. Es decir, que no tiene pues la forma estándar, ¿no? Como para vos poder aplicar eh, los métodos que hemos visto.
Entonces simplemente se le arregla, se le manipula y para convertirlo pues en un polinomio común y corriente, ¿no? En donde, o sea, de que sea mayor o menor, pero que cero, el cero, ¿no? Entonces vamos a ver ese ejemplo, ya para terminar. Ya, entonces nos estamos refiriendo a este caso. Un ejemplo, ¿no? 2x menos 3 entre, digamos, un factor. Y aquí en lugar de poner cero, como los ejemplos que hemos visto, para poder aplicar la regla, digamos que es una cantidad, ¿no? Una cantidad real. Para no complicar, vamos a poner un número entero, ¿no? Y entonces puede ser de esa forma, ¿no? Entonces, si queremos pues aplicar el método que hemos visto, es decir, de ponerlo como un producto de dicha división, entonces tenemos que eh, hacer alguna manipulación, ¿no? Algebraica, y de tal manera pues que aparezca el cero. No, entonces la manipulación más cercana pues es de que pasemos el 3 al otro lado y lo reordenemos, no según la regla de la suma y resta de fracciones, y con dicho factor, ¿no? Y así tenemos dos factores, uno arriba y otro abajo. Entonces pasando el término, vamos a manipularlo. Entonces vamos a pasar el 3, por ejemplo, al otro lado y nos quedaría cero, ¿no? Y ya más o menos se perfila de que vamos a tener un caso común y corriente, ¿no? Entonces aquí lo pueden pues pasar al otro lado. 2x menos 3 entre x menos 2 y el 3 pasaría con menos, ¿no? Y tenemos aquí ya recién el cero. No, ya tienen pues una fracción que está operando otra cantidad y la operan como fracciones, ¿no? Ya que esto es como 3 entre 1, ¿no? Entonces, según las reglas que ustedes ya saben de operaciones de dos cantidades fraccionarias, ¿no? Tienen el mismo común denominador, que sería x menos 2, ¿no? Entonces nos quedaría para el primer numerador la misma cantidad, 2x menos 3. Y aquí el 3 que ya multiplica el x menos 2, ¿no? Entonces nada más tienen que simplificar el numerador. Vamos a poner mejor así. Y nos sigue quedando el x menos 2 abajo. No, y aquí nos da 2x menos 3x que da menos x. ¿No? Y aquí menos con menos más, que sería 6. Y tenemos menos 3 más 6 más 3, ¿no? Entonces ya toda esta expresión, es decir, que lo mismo de acá arriba,
Profesor, ¿Sí? su pantalla está en negro. A ver, allá. Un momento. Ya. Ya entonces ahí se puede observar de que estamos manipulando la expresión. Solamente hemos pasado el 3 al otro lado para que aparezca el 0 ahí y tengamos pues la expresión apropiada para aplicar lo que hemos visto anteriormente, ¿no? Bien, entonces ahí se puede apreciar de que se ha operado estas cantidades en el mismo denominador, ¿no? Y ya se tiene pues de que en el numerador ahora aparece menos x más 3 y abajo x menos 2, ¿no? Y eso tiene que ser mayor o igual que 0. Y ahora pues ya sí podemos aplicar la regla, ¿no? Que hemos visto anteriormente, ¿no? De que si tengo una división, lo puedo poner como un producto. Entonces poniéndolo por la propiedad, ¿no? Por propiedad que aplicamos en antes, tenemos menos más 3 menos x más 3 que tiene que multiplicar al denominador y debería cumplir con con el mismo signo. Y de ahí ya se cumple el análisis que vimos en antes, ¿no? De que para que esta cantidad sea positiva, mayor que 0, o los dos tienen que ser positivos o los dos negativos, ¿no? Y ahí tenemos las cantidades. Entonces, por ejemplo, si lo ubicamos aquí con el método práctico, vamos a tener lo siguiente, ¿no? Entonces aquí despejando vamos a tener el 2, o sea, uno de los sectores va a ser el 2, al más infinito, ¿no? Y como eso tiene que ser igual a 0, sería pues x igual a 3, ¿no? Vamos a poner más allá, aquí el 2 y aquí el 3, ¿no? Y aquí el menos infinito. Y ahí ya pueden aplicar la metodología, ¿no? El más menos, más menos. Entonces, como es positivo, ¿no? El conjunto de solución debería ser la unión de ambas, ¿no? De que x pertenece. El menos infinito, como es cerrado, tiene que considerarse el punto 2, ¿no? Y también puede ser el otro segmento, ¿no? De 3 al más infinito. Entonces, ese sería pues el conjunto solución. Ya, ojo que lo que acabamos de hacer tiene que ser eh, justificado.
Entonces es preferible pues aplicar la regla de los signos para poder acomodar el factor que nosotros hemos forzado y para que nos salga la solución. No, por ejemplo, ahí en el numerador vemos de que no es un factor común y corriente, sino que está, como por decir, volteado, ¿no? Para que sea un factor común y corriente debería ser x menos 3, ¿no? O x más 3, dependiendo de los signos, pero aquí sí le corresponde de que sea x más 3. Pero eso se puede arreglar. Simplemente le aplicamos la propiedad que hicimos, o que está dentro de las propiedades de los números eh, reales multiplicados por una cantidad negativa, ¿no? Entonces vamos a reforzar esa propiedad. Ya, entonces esa propiedad pues nos dice de que si tenemos pues una cantidad, digamos A, no digamos de que es menor a una cantidad B, ¿no? Entonces si yo multiplico por una cantidad C, que es negativa, menor a 0, a ambos lados, entonces la desigualdad se va a invertir, no siempre y cuando pues sea negativo. Si fuera positivo no hay problema. ¿No? O sea, si el C yo lo multiplico a ambos sentidos, tendría A por C y aquí ya se invierte. Sería mayor que B por C. ¿No? Es una propiedad muy importante, ¿no? Para poder estandarizar los factores que tengamos. ¿No? Por ejemplo, aquí este es un factor que no está escrito en una forma convencional. Entonces tenemos que hacer ese pequeño ajuste. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Podríamos multiplicar por menos 1 a ambos sentidos de la desigualdad. Entonces vamos a poner aquí multiplicando y por menos 1. Entonces como el menos 1 es una cantidad negativa, entonces vamos a aplicar la propiedad de que el signo se va a invertir. Entonces a multiplicar por menos 1, el numerador se va a cambiar de signo y vamos a tener x. Y a multiplicar el 3 por menos 1, nos va a quedar menos 3. Y así vamos a tener el factor convencional que necesitamos para aplicar la propiedad. ¿Ya? Entonces, ojo que esa propiedad eh, que nos dice de que el numerador y el denominador pueden multiplicarse solamente es válido cuando tenemos las formas convencionales, no de que el x sea positivo. Entonces ahí ya recién el x es positivo, ¿no? Y nos queda x menos 3 más x menos 2. ¿No? Y aquí el signo ya se invierte. Ya no sería mayor o igual, sino que por la propiedad no cambia de signo. Ya sería menor o igual que 0. ¿No? Entonces fíjese la diferencia. Entonces ya recién este es un factor convencional, ¿no? Y ya con ese factor convencional ya podemos aplicar las propiedades que hemos visto. Y la propiedad pues en este caso consiste en que ya se puede multiplicar, pero aquí el signo de la desigualdad debería conservarse. No sé, aquí sí que esto lo puedo poner así. X menos 3 multiplicado por X menos 2. Y no que aquí menor o igual a 0. Entonces pues así quedaría nuestra expresión. Entonces como es menor a 0, ya el análisis debería extenderse, ¿no?
Porque si lo hubiéramos visto tal como estábamos haciendo antes, ¿no? Entonces nada más sería una única solución, ¿no? De que como este positivo, ¿no? Entonces nada más los serían positivos, ¿no? Pero también habría que considerar el otro lado, ¿no? De que los fueran negativos, ya que menos por menos es más. No, pero si repetimos ese análisis aquí en este caso, vamos a tener que como es negativo, si decir de que uno puede ser positivo y el otro negativo, como también lo contrario, ¿no? De que es negativo y aquí puede ser positivo, para que cumpla con la regla de los signos. Por lo tanto, vamos a tener, ¿no? Un doble análisis, ¿no? Entonces ahí tenemos de que el de x menos 3, o puede ser que de que sea positivo, entonces eso implica de que el x menos 2 sea negativo. O sea, ambos se tienen que cumplir para que sea menor a 0. Entonces, como vamos a tener que cumplir, debería ser i. Entonces, el i se le simboliza como una v volteada, ¿no? O sea, tanto esto como el segundo factor. Pero también puede ser como lo contrario, es decir, de que aquí negativo y el otro positivo. Es decir, x menos 3, ahora negativo. Entonces eso implica de que el otro debe ser positivo. X menos 2 es mayor o igual que 0. Entonces esas son las opciones que se tienen que cumplir. Entonces a partir de esas opciones que se pueden cumplir, ya saldría el conjunto de solución. Ya que o se tiene que cumplir el primero o se tiene que cumplir el segundo, no simultáneamente. Solamente uno de ellos se tiene que cumplir. Entonces si se cumple el primero, esto implica de que el x, ya basándonos en el primer factor, debería tomar valores mayores que 3. Mientras que el x debería tomar valores menores a 2. No, ya que el 2 pasaría al otro lado como positivo. ¿No? Y esto pues tiene su gráfico. Si graficamos ese tipo de solución, ¿no? Ubicamos pues el 3, ubicamos el 2 y nos dice que tiene que tomar valores en adelante y aquí los valores inferiores a 2. Entonces ese sería pues, ¿no? El conjunto de solución. Mientras que si hacemos el mismo análisis para la segunda posibilidad, tendríamos de que el x en el 3 pasa al otro lado, menor o igual que 3, mientras que el x tomaría mayores a 2. Entonces si graficamos la segunda opción, y tendríamos pues algo así, ¿no? Y aquí el 2 y aquí el 3. Entonces como el 3 pues está tomando valores inferiores a ese punto, debe ser de aquí hacia la izquierda. ¿No? Y si el x pues toma valores superiores a 2, sería del 2 en adelante, al más infinito. Entonces ahí se va a formar una región que se intersectan ambas soluciones, ¿no? Es decir, todo este sector que estoy marcando. No, entonces el sector satisface para ambas posibilidades.
Mientras que aquí no existe solución. Son cada uno me está marcando posibilidades distintas. Entonces quiere decirle que en esta primera opción no habría solución. Mientras que aquí sí. O sea, aquí me está diciendo que se tienen que cumplir ambas. Porque li significa y. Se tiene que cumplir el lado izquierdo como el lado derecho. O sea, un X que se satisfaga ambos casos. Pero aquí no hay ninguna coincidencia. Entonces, como no hay ninguna coincidencia, quiere decir que no hay solución para este caso. No para esta posibilidad. Pero en la segunda posibilidad sí. Entonces existe una región que coincide, que sería entre 2 y 3. ¿No? Entonces teníamos que quedarnos con el conjunto en donde me indican la solución, ¿no? O sea, aquí decirle que el X pertenece, como es mayor o igual si es cerrado, 2 y 3. ¿No? Entonces ese sería pues, no se ve bien, ¿no? Vamos a irlo más arriba. Y entonces eso me indica de que el X pertenece al rango 2 y 3. No, mientras que aquí no existe solución. ¿No? X pertenece al vacío. Entonces ese pues es los casos que tenemos que analizar y no hacer la solución así mecánicamente, ¿no? Y decirle que debemos cuidar de que, por ejemplo, si se presenta un caso similar, ¿no? De que el valor del coeficiente de las X tenga que ser positivo. No como en este caso de que es negativo. Bien, entonces mañana continuaremos. Ya haremos algo de valor absoluto y ya pasaríamos a la recta. Entonces nos vemos mañana a las 9. Profe, la clase de mañana es presencial, ¿no? Sí, en el horario establecido. Ya, profe, gracias. Ya.